Es también el pleno del decreto que amplía el permiso de paternidad y de maternidad. 19 semanas retribuidas para cada uno de los progenitores, 32 semanas para las familias monoparentales, 2 de las cuales se podrán disfrutar de forma flexible hasta que el menor cumpla 8 años. Creo que es una medida que representa muy bien cuál es la acción de este Gobierno progresista para que avancemos conjuntamente como sociedad hacia mejores cuotas de bienestar. Y también en la semana que veremos en el Pleno el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores de edad en los entornos digitales, una ley que es pionera en Europa, integral, ambiciosa, para dar respuesta al gran problema social de acceso indiscriminado de menores a las redes y a los entornos digitales. Esta ley es un compromiso del presidente del Gobierno, pero incorpora aportaciones de numerosos organismos públicos y privados, tanto de España como de la propia Unión Europea. Y por destacar algunas cosas de esta ley, bueno, pues establece que los menores tienen derecho a ser eficazmente protegidos, a la información veraz, al acceso equitativo a los dispositivos y a las conexiones digitales. Busca tutelar y garantizar el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, obliga a los fabricantes a que los terminales móviles dispongan de sistema de control parental efectivo y gratuito y protege de manera muy especial a los menores de la violencia de género y de la violencia sexual. Y sí, también está en la semana del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. El Gobierno y los grupos que apoyamos al Gobierno ya hemos explicado claramente por qué avalamos esta medida. Porque es una medida que va a beneficiar al conjunto de trabajadores y de trabajadoras de este país. Más de 12,5 millones de personas se verán beneficiadas por esta ley. Es una medida que lo que hace es acompasar a la realidad que ya vivimos, porque hay cantidad de empresas que ya tienen la jornada reducida, pero lo que hacemos es por ley que esas pequeñas empresas que no tienen convenio, donde los trabajadores no tienen la fuerza suficiente para aplicar en el convenio la reducción de jornada, también la hagan, porque ni las condiciones laborales ni son ni pueden ser las que había hace 40 años. Hemos avanzado tecnológicamente, hemos avanzado en derechos y eso se tiene que plasmar también en la jornada laboral. Es una medida que no solo no perjudica la productividad, sino que está testado que la mejora y además contiene ayudas para las empresas que puedan tener más dificultades a la hora de implementar esta reducción de jornada. Por lo tanto, ya está. Este es nuestro posicionamiento. Por eso avalamos esta ley. La cuestión es cuál es el posicionamiento de los que se oponen. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan para oponerse a esta ley? Yo acabo de escuchar a la portavoz del Partido Popular y no he oído ni un solo argumento más allá de que esta ley la presenta el Gobierno. Y eso no es un argumento, eso es una aberración política. Y los que voten en contra de esta ley mañana tendrán que dar explicaciones por qué están en contra de algo que beneficia, como digo, a millones y millones de españoles. Lo decía claramente los dirigentes de los sindicatos en este país. Votar en contra de esta ley no es votar en contra de Pedro Sánchez, es votar en contra de las cajeras de los supermercados, de los trabajadores de las fábricas, etcétera, 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 de más de 12,5 millones de trabajadores. En lugar de posicionarse a favor de estos, siguen defendiendo los privilegios de unos pocos. Bueno, esto es lo que vamos a ver más o menos en el pleno de esta semana, de esto que llama la portavoz del Partido Popular la falta de iniciativa legislativa, porque es verdad, ellos también traen 2 iniciativas, pero 2 iniciativas que definen muy claramente cuáles son sus intenciones. La primera es discriminar, disgregar y hacer guetos escolares con las personas con discapacidad. No hay ni una palabra en el texto de su propuesta sobre inclusión, ni una. Solo apartarlos. No hay ni una palabra sobre el refuerzo educativo. Solo separarles. Y así quizás algunos puedan hacer negocios privados de sus necesidades.
Y otra iniciativa también que tiene que ver con la educación, en la que exigen al Gobierno de España lo que tiene que hacer las comunidades autónomas. Esto es lo que trae el Partido Popular esta semana al Pleno. Y ahora voy con las cuestiones políticas o las valoraciones políticas, porque acabamos de ver la rueda de prensa de la antipolítica. Acusaciones indecentes, sin ninguna base en la mayoría de ellas, solo para chapotear en el fango. Y dice, todas las semanas pasa alguien por los juzgados del PSOE. Ya, pero es que se le olvida decir de que todas las semanas hay jueces que determinan culpables. No que van a pasar por el juzgado a declarar, no, culpables de corrupción, dirigentes del Partido Popular. La semana pasada, 4 de Murcia. Eso se le olvida. Pero todo esto de chapotear al fango para no decir efectivamente por qué votan en contra de la reducción de jornada, qué van a votar en los permisos de paternidad o maternidad. O sea, nada de lo que va directamente a mejorar la vida de la gente. Y esto, de alguna manera, yo lo decía la semana pasada y lo repito, es que en estos primeros días del curso, y solo llevamos 9 días de septiembre, ya hemos visto cuáles son los objetivos y a qué nos vamos a dedicar cada uno de nosotros. Los socialistas, con el Gobierno a la cabeza, pondré 3 ejemplos. El primero se produjo ayer, con el posicionamiento más valiente ante o frente al genocidio de Gaza. Algo que estoy convencido que conecta, en este caso, con el corazón de millones de ciudadanos y de ciudadanas de este país. Esto conecta con lo que piensa y lo que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía española, que hoy está un poco más orgullosa de pertenecer al país más valiente, haciendo frente, denunciando, intentando frenar a Netanyahu y a su genocidio. Un Netanyahu que como buen dictador quiere hacernos creer o que nos quiere confundir, haciendo creer que criticarle a él y a sus tremendas acciones antiderechos humanos que está cometiendo en Gaza es atacar al conjunto del país. Es ser anti-israelitas o ser antisemitas. La desgracia es que esto no lo piensa solo Netanyahu, lo piensan también los dirigentes del PP, a los que escuchamos ayer. Y esto es tremendo, es que, por lo menos, yo creo que a la inmensa mayoría se nos revuelven las tripas cuando vemos las imágenes de los bebés, de los niños asesinados, de los tiroteos en las colas que hace esta gente para conseguir alimentos, de los éxodos masivos, de las ciudades absolutamente destruidas, ruina, desolación, en la que algunos quieren construir un resort. Bueno, a todos se nos encoge el alma, se nos revuelven las tripas, menos algunos que vienen a decir, no, esto no es un genocidio, la culpa de todo es de Hamás. No, si ya a Hamás todo el mundo le hemos condenado y hemos dicho que devuelvan a los rehenes. Pero a partir de ahí, ¿cuál es tu posición? Y luego decían que yo había dicho que tenían falta de humanidad. Es que esto es de primero de humanidad. Posicionarse a favor de los derechos humanos y en contra del genocidio.